o esto, ¿ya empezamos a trabajar en esto? No, no, Vale. profe. Ok, vale, vale. Listo, muchas gracias, ¿no? Listo, demos un minutico para que terminen de entrar. Está lloviendo fuerte, ¿no, jóvenes? Uy, sí, profe, demasiado, demasiado, demasiado. Ahorita, en ese momento empezó a llover. Por acá donde yo vivo, que es por acá por las Quintas de San Pedro, está lloviendo, pero fuerte, fuerte. Por acá también, profe, empezó, pues, no está lloviendo así durísimo, pero sí ya está queriendo Pero pegarle. bueno, sí, ya ha habido accidentes, ¿no? Han habido problemas, ¿no? En varios municipios, ¿no? Por allá en La Cruz, por ejemplo. No sé si fue por allá, que se fue la banca de la carretera, y hay problemas, inundaciones y todo ese cuento, ¿no? Terrible. Bueno, señores, yo creo que ya es hora, la 1:04. Listo, señores, entonces para todos, un saludo, muy buenas tardes. Empezamos entonces esta materia de mecánica de fluidos, esperando contar pues con el apoyo de todos para que pues hagamos una buena clase, ¿listo? Valeria Sofía. Valeria Sofía. ¿Profe? Hágame el favor, colabóreme usted con su calculadora, ¿vale? Claro, profe, sí. Juliana. Listo. Juliana Romero. ¿Romero es? Juliana. Sí. Usted también, por favor, ¿me puede colaborar con la calculadora? Listo. Ok. Y tenemos Karen. Karen, yo sé que con usted también cuento. ¿Listo? Entonces, porfa, le pido el favor. Y lo mismo a Amy. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, comenzamos. Entonces, bueno, comenzamos haciendo un pequeño resumen, como siempre lo hacemos, ¿no? Del último que miramos. Entonces, lo último que habíamos visto, señores, era, pues, el concepto de flotabilidad. Creo que les había contado una pequeña historia, ¿no? De cómo fue que se desarrolló esa parte de la flotabilidad, ¿no? Ya sabemos que ese principio de flotabilidad se lo debemos al amigo Arquímedes, ¿no? Que estamos hablando que él nació en el 282, creo, antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, mire que desde esa época hasta el momento sigue prevaleciendo ese principio, ¿cierto? Que nuestro amigo Arquímedes nos dejó. ¿Bien? Ok, entonces, ojo, recordándoles algo bien importante. Pilas aquí. La fuerza de empuje, ojo, mire, no depende del peso del objeto sumergido, ¿cierto? Sino de qué depende. Depende es del peso del fluido desalojado. ¿Listo? Espero que lo tengan presente, cópienlo, porque lo voy a preguntar. En algún examen, en algún parcial lo de preguntar. ¿Cómo así, profe, que del peso? Miren aquí. Este es el principio de Arquímedes. Dice que la fuerza boyante es igual a ¿qué? Al peso, ¿cierto? Al peso del fluido desalojado. Al peso del fluido desalojado. ¿Cómo así? Entonces miremos este gráfico que está aquí. Mírenlo este. Observen, aquí tenemos una probeta, creo que es el nombre de esto, una probeta, en donde está llena con agua hasta cierto volumen. Una vez metemos este cuerpo, vemos que al meterlo, el volumen sube. Si esta probeta fuera hasta aquí, pues se derramaría, ¿listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Este peso, muchachos, de este fluido, pero solamente lo que está señalado aquí con azul, mire, que estoy repintando ahorita con verde, ¿cierto? El peso de ese fluido que se está desalojando, señores, es lo que llamamos fuerza de flotabilidad.
¿Cómo así? Mire, entonces, mire, ¿qué es peso específico? Peso específico es la división del peso sobre volumen. ¿Cuál peso? El peso del fluido desalojado. ¿Cuál volumen? El volumen, ¿cómo se llama? Volumen desalojado, ¿cierto? Entonces, observemos, mire, si yo despejo de aquí este peso del fluido, eso me va a dar que el peso específico del fluido, esto es del fluido, ¿esto por quién? Por el volumen desplazado. Mire. ¿Qué es esto? Mire, no es más que el principio de flotabilidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces depende, es del peso del fluido desalojado, no del peso del cuerpo. Eso, muchachos, perdón que yo sea tan cansón a veces al repetir algunas cosas, pero me parece que son muy importantes, porque normalmente uno tiende a equivocarse en esto. Bien, señores, eso es el principio de flotabilidad. Y entonces las otras fuerzas, alguien me preguntará. Entonces, las otras fuerzas, señores, son las que, haciendo el análisis, ¿cierto?, de las otras fuerzas como el peso del cuerpo. Y, chicos, si no me escuchan, de pronto me dicen, ¿no? Porque como está lloviendo por acá, bien fuerte. Entonces, observen. Miren aquí. Aquí vemos la fuerza de empuje y vemos el peso del cuerpo. Ya la intensidad o el valor de estas dos fuerzas son las que me determinan si el cuerpo se va a sumergir o va a flotar. Y si se va a sumergir, ¿hasta qué parte va a llegar? Ojo, es la diferencia de estas dos fuerzas la que me determina eso. Pero la flotabilidad como tal solamente depende del peso del fluido desalojado. ¿Listo? Entonces, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, observe, mire, si este peso es mayor que el empuje, bueno, entonces ahí es donde ya decimos que el cuerpo se hunde, ¿no? Lo mismo, si el peso del cuerpo es igual al empuje, ahí decimos, mire, usted coloque un objeto dentro del fluido y exactamente donde usted lo colocó, ahí se va a quedar. Si luego lo bajó y lo dejó quieto ahí, ahí se va a quedar, ¿no? ¿Eso cuándo pasa? Cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza boyante. ¿Listo? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, mire. ¿Qué pasa cuando el peso del cuerpo es menor? Cuando esto es menor al empuje. Pues si este es menor al empuje, pues entonces miren, el empuje, ¿cierto? Mírenlo aquí, el empuje es mayor, pues, y por ende el cuerpo flotará. Bueno, esto era como para que lo tengan ustedes ahí presentes. Es importante mirar, pues, que estas dos variables llamadas densidad, aquí la represento así, ¿cierto? El texto me la representa así, eso no es tan importante. O el peso específico, miren. Estas dos variables, señores, recuerden que son características propias de cada fluido y de cada cuerpo en general, no solamente de fluidos, sino también de cuerpos sólidos, ¿no? Y es así como podemos aquí revisar de manera rápida, ¿cierto? Por ejemplo, algunos cuerpos, ¿no? Algunos cuerpos y algunos fluidos. Entonces, por ejemplo, mira el agua. Ya sabemos nosotros que el agua en el sistema internacional tiene una densidad de 1000 kilogramos. Si la comparamos con la de la misma agua, pero en estado sólido, mire que en estado sólido tiene menor densidad, ¿cierto? Menor densidad. Miremos, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, pues, tiene menor densidad al agua, vean. ¿Sí? En cambio, analice, por ejemplo, el fluido mercurio, vean. El mercurio tiene una densidad altísima, ¿no? Una densidad, si es la densidad, así mismo es el peso específico. ¿Listo? Entonces son altos, ¿no? Entonces comparemos, por ejemplo, mire cómo son las densidades de los fluidos, excepto pues este del mercurio, que ese es muy alto. Y analicemos, por ejemplo, las densidades de los sólidos. Mire, por ejemplo, del hierro, mire del plomo, mire el oro. Son densidades pues bien diferentes, ¿no? Analizamos aquí, por ejemplo, el hierro, el plomo, el oro tienen unas densidades mayores, ya, mucho mayores a la densidad del agua. El agua es 1000, acá estamos hablando de 7800, mire. Hablamos de 11.400, ¿cierto? Son densidades bastante altas, ¿no?
Bueno, esto era solamente como para que ustedes hagan la comparación. Lo que estoy hablando de densidades, usted lo puede expresar en términos de peso específicos, prácticamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, aquí hay como unas conclusiones. A ver. Dice que el principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. Eso es obvio. Listo, entonces, a ver, miremos. Bueno, esto ya lo que habíamos revisado en el gráfico, ¿no? Si el objeto es más denso pues, que el fluido, ¿qué le va a pasar? El objeto se va a hundir. Si el objeto tiene la misma densidad del fluido, ¿qué va a pasar? Pues va a permanecer en un lugar cualquiera que usted lo coloque dentro del fluido. Y por último, pues si el objeto tiene una menor densidad que la del agua, pues flotará. ¿Listo? Ok. Otras cositas para tener en cuenta aquí. Como creo que habíamos hablado en la clase anterior, en los fluidos nosotros podemos analizar lo siguiente, ¿no? Yo creo que todos desde el punto de vista empírico lo hemos experimentado, ¿no? Y es el hecho de que cuando un cuerpo se lo coloca en un fluido, incluso pues lo podemos usted recordar cuando usted está en una piscina, usted se siente como más liviano, ¿cierto? Entonces observe, mire, cuando usted coloca un cuerpo dentro de un fluido, pues dentro del fluido, usted, si se lo llega a pesar, va a pesar menos. Va a pesar menos, ¿ya? ¿A qué se debe que usted pese menos? Eso se debe a la fuerza de empuje, a la fuerza que aparece automáticamente cuando cualquier cuerpo se lo sumerge o se lo mete, pues se lo pone en contacto con el fluido. ¿Listo? Entonces automáticamente aparece una fuerza vertical hacia arriba. Entonces esa fuerza vertical, ¿no?, hace que el peso que usted lo mida aquí dentro del fluido sea menor. Como ese peso, mire lo que dije, ¿no? Usted aparentemente parecería que pesara menos. Entonces, cuando se toma el valor del peso dentro de un fluido, a ese peso se lo conoce con el nombre de peso aparente. ¿Cierto? Peso aparente. Aparentemente parece que uno pesara menos. Eso es lo que uno dice, ¿cierto? Peso aparente. ¿Pero por qué aparente? Sí, porque es que el peso realmente, cuando se habla de peso, ¿cierto? Esa es una fuerza que se la toma siempre en el aire, nunca utilizando fluidos líquidos, sino en el aire, normal, aquí, en la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso se habla, como a esto se le dio el nombre de peso, ¿cierto? Entonces, y sabemos pues que el peso siempre es la fuerza tomada así, en la intemperie, pues en el aire como tal, entonces a esto se le llama peso aparente. Bueno, entonces, bueno, esto ya es lo que habíamos mirado. Listo. Bueno, señores. Bien, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Aquí quisiera la participación de ustedes. Entonces, observemos, por favor. Mire lo que dice el problema. Es un problema de análisis, ¿no? Dice, mire, dos cuerpos de idéntico tamaño, ¿cierto? Pilas ahí. Ahí ya me está dando una información. Idéntico tamaño, ¿cierto? El uno es de plomo, mírelo ahí, y el otro es de aluminio. Están suspendidos a diferentes profundidades. Eso lo podemos ver tranquilamente en el gráfico. Mire, ahí hay la una profundidad y ahí está la otra profundidad. Están suspendidos por medio de dos alambres en un tanque de agua. Esto es agua. Entonces hacen las siguientes preguntas. A. ¿Cuál de los cubos experimenta una mayor fuerza de flotabilidad? Fuerza de flotabilidad del aluminio, fuerza de flotabilidad del plomo. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Cuál de los dos experimenta mayor fuerza de flotabilidad? ¿El del aluminio o el del plomo? ¿Cómo, perdón? Aluminio. Fuerza. Porque pues... El compañero me dice que... Perdón. No, tranquila.
Ya, pues yo digo que experimentar la misma fuerza de boyaje porque pues depende del peso específico del fluido y del volumen desplazado. Y como están ambos sumergidos y tienen el mismo tamaño, pues experimentan la misma fuerza de boyaje. Excelente. Muy bien, compañerita, muy bien. Efectivamente, recuerden, miren lo que habíamos hablado, que la fuerza boyante es nada más, nada menos que el peso del fluido, ¿cierto? Del fluido. Entonces, ¿y qué es ese peso del fluido? El producto del peso específico del fluido por el volumen desplazado. Mire lo que dijo la compañerita, totalmente de acuerdo. Mire, como la fuerza boyante es esto, me están preguntando que cuál tiene mayor peso, entonces revisemos qué es diferente en cada uno de los cuerpos. Mire, el peso específico del fluido, pues ambos están en agua. Entonces, mire, tanto para el aluminio como para el plomo, el peso específico es igual. Peso específico es igual, listo. El volumen desplazado, ¿qué es el volumen desplazado? Volumen desplazado es la parte del cuerpo que se encuentra en contacto con el fluido. ¿Qué está en contacto? Todo. Listo. Ahora la pregunta, ¿este volumen es diferente al de acá? No. Aquí me está diciendo idéntico tamaño. ¿Listo? El volumen es el mismo. Miren, volumen desplazado. ¿Listo? Ambos, ¿cierto? Son iguales. ¿Sí se dan cuenta? Hasta ahí la primera pregunta sería que la fuerza boyante en ambos cuerpos es la misma. Segunda pregunta. ¿Para cuál de los dos es mayor la tensión en el alambre? ¿Para cuál de los dos la tensión es mayor? Listo. Para responder ese tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿no? Entonces miremos a ver cómo respondemos eso. La tensión en el aluminio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? O ¿cuánto vale no? Sino ¿cuál es mayor? Porque no tenemos datos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Observemos. Para responder eso debemos hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien me va a decir algo de pronto? Sí, de pronto es mayor la tensión del plomo, así. ¿Sabes? Podría ser. ¿Cuál fue el criterio que tú utilizaste? Muy bien. Es que es más pesado. Más pesado, ¿no es cierto? Sí, señora. Podría ser. Verifiquémoslo. A ver, vamos a mirar a ver si podemos resolver esto aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre. Mire, entonces aquí vemos la tensión, llamémosle T de aluminio. ¿Qué más fuerzas? El peso, ¿no es cierto? El peso. ¿Y qué más hay? La fuerza boyante. Lo mismo en este, ¿no? Hacemos la misma analogía. Diagrama de cuerpo libre. Tensión en el plomo, PB, mire, el peso. ¿Y qué más hay? ¿Cómo se llama? La fuerza boyante. Entonces, hacemos, listo, es el primer paso, que es el diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y miramos, en el caso del aluminio, ¿qué fuerzas hay? Está la fuerza boyante, está la tensión del aluminio y está el peso negativo. Lo que me están preguntando es esa tensión. Entonces despejo de aquí la tensión y digo que eso va a ser igual a ¿qué? Al peso menos la fuerza boyante. Haciendo la misma analogía, ya no voy a copiar todo, haciendo la misma analogía, la tensión en el plomo va a ser igual a ¿qué? Al peso de ¿quién? Del plomo, aquí es del aluminio, ¿no? Menos la fuerza boyante. Ojo, recuerden que esta y esta son iguales. Miren, aquí está la respuesta. Miren. Si esta y esta son iguales, ¿ok? ¿Qué me queda? ¿Listo? Entonces, mire que la tensión es igual a ¿qué? Aquí al peso menos este, ¿no? Pero entonces, ¿cuál de estos dos pesos es mayor? Entonces la compañerita nos dijo, mire, este es mayor, ¿cierto? Este es mayor. Como la cantidad que hay que quitarle es la misma en ambos casos, ¿cierto? ¿Cuál tensión es mayor? Pues mírela aquí, la tensión en el plomo. ¿Sí lo vieron ahí, muchachos? ¿Lo entendieron? ¿Aló? ¿Sí estuvo claro? ¿O le colocamos números? Bueno, vale, muy bien. Vamos con el tercero. ¿Cuál de los cubos experimenta una mayor fuerza sobre la cara interior? La cara inferior, perdón. ¿Cuál de los dos cuerpos experimenta una mayor fuerza sobre la cara inferior?
Ojo, aquí no solamente estamos viendo flotabilidad, estamos viendo todo, ¿no? Presión, todo, presión hidrostática y todo. ¿Cuál de los dos cuerpos experimenta una mayor fuerza sobre la cara inferior? Tiene que ver con fuerzas, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Nada? Entonces miremos, miren. La cara inferior es esta, ¿sí o no? ¿Cierto? Es esta, mírenla. Esto ya deberían saberlo ustedes. Aquí está la cara inferior. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo encontramos la fuerza? Ojo lo que me está preguntando, no me está diciendo la fuerza boyante. ¿Cuál de los dos cuerpos experimenta una mayor fuerza sobre la cara inferior? ¿Listo? No me está diciendo la fuerza de flotabilidad, una fuerza. ¿Cuál de los dos cuerpos? No sé, profe, el plomo, pero es que mi El plomo. teoría, que es porque está de pronto a una profundidad, una mayor profundidad y se experimenta una presión, pues, más grande, pero no sé. Eso, por ahí es el cuento, correcto. Ojo, aquí ya no nos está preguntando nada de flotabilidad, sino nos está preguntando es directamente, ¿no? Estos cuerpos, por estar en las posiciones en las que están, ¿cuál experimenta mayor fuerza? Entonces nosotros sabemos de que la presión hidrostática, coloquémosla aquí, hidrostática, es que el producto del peso específico por la profundidad, ¿cierto? Entonces, chicos, si quieren, llamémosle aquí H11 a esta profundidad y a esto de aquí llamémosle H22. ¿Sí? Entonces observemos, mire, la presión hidrostática es el resultado de multiplicar este factor por este factor. El peso específico del fluido, ¿cierto? Ya sabemos, en este caso es agua. Y la altura, pues, o profundidad, ya está ahí en el gráfico. Eso es la presión, pero no me preguntan por la presión, sino por la fuerza. Pero nosotros sabemos que las fuerzas sobre superficies horizontales, ¿cómo las calculamos? Simplemente utilizando esta ecuación. Presión es igual a fuerza sobre área. De aquí decimos que la fuerza es igual a ¿qué? A la presión por el área. ¿Sí o no? ¿Cuál presión? En este caso, la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? El producto del peso específico por la altura por el área. Entonces, aplicando esta ecuación, perdón, esta es la fuerza. Aplicando esta ecuación al cuerpo de aluminio, entonces la fuerza en el aluminio y la fuerza en el plomo, ¿sí? Decimos que la fuerza del aluminio es que peso específico por la profundidad, si es del aluminio sería 1,1 por el área. El área es la misma para ambos, ¿no? Eso ya no me lo ha dicho el problema desde el principio, ¿no? En el caso del plomo, sería peso específico por la profundidad H22 por el área. Entonces observemos, ¿qué es común? Esto, esto, esto y esto. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Las alturas. ¿Cuál experimenta mayor fuerza? Mírelas, ¿cuál? La que tenga mayor profundidad. El área a la cual, el área más baja, pues, ¿cierto? ¿Cuál es? En este caso también es la del plomo, ¿cierto? Esta es mayor que la fuerza en el aluminio. ¿Listo, chicos? Y vamos con la última. ¿Para cuál de los cubos la diferencia en la presión entre la cara superior e inferior es mayor? ¿Para cuál de los cubos la diferencia de la presión? La diferencia de la presión entre las caras superior e inferior es mayor. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo opino que es igual, la verdad. ¿Los demás qué opinan? Me están preguntando por eso. Muy bien, compañerita Isabela. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuál de los dos cuerpos, para cuál de los dos cuerpos la diferencia de presión entre las caras superior e inferior es mayor? ¿Qué dicen los demás? Juan Daniel. Es igual. ¿Quién dijo?
¿Igual? Muy bien. Muy bien, señores. ¿Listo? Es igual. Ojo, la diferencia. No me está diciendo la presión, que es otro cuento, ¿no? La diferencia. ¿No? Entonces, miren, nosotros sabemos que delta P también es igual a gamma por H, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es delta P? Delta P sería la presión que hay aquí, miren. Esta sería P1 y esto aquí sería P2. Hay que tener en cuenta que los dos cubos tienen la misma altura. Llamémosle H, pues. Miren, es la misma H. ¿Ok? Entonces, miren, aquí también va a haber una presión que se va a llamar, por ejemplo, P3 y la presión de aquí se va a llamar P4. ¿Sí o no? Entonces, analicemos. Para el caso del aluminio, tenemos que las presiones son P2 menos P1 es igual a ¿qué? A gamma por H. Para el caso del plomo, decimos que la diferencia de presiones va a ser igual la mayor 4 menos la menor 3. Y eso va a ser igual a gamma por H. Entonces, empezamos a hacer el análisis. Miren, no tenemos números, pero suficiente con las ecuaciones para hacer el análisis. ¿Qué es común? Esto y esto. ¿Qué más es común? Esto y esto. Entonces, miren, no importa qué tan diferentes sean estas presiones, pero la diferencia pues, va a ser igual. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Porque la diferencia de presiones solamente depende de estos factores. Pero esta H, mírela, esta es igual a la de acá, ¿cierto? Entonces, el peso específico es lo mismo porque está en el mismo fluido. Entonces, esa diferencia va a ser la misma. ¿Listo, chicos? Bueno, espero pues que les haya quedado claro ahí. Si no hay preguntas, continúo. ¿Vale? Bien, señores. Ojo aquí que hoy empezamos, pues hoy vamos a hacer también varios ejercicios. Entonces, estos ejercicios no los habíamos hecho con ustedes, ¿no, jóvenes? ¿Me pueden confirmar? ¿O ya los habíamos hecho? No, profe. ¿No? Bueno. Bien, señores. Entonces, comenzamos. Ahí necesito a las compañeritas que yo les pedí el favor que me colaboraran ahí. Entonces dice, vean, vamos a empezar a hacer, a ver, espérense, a ver. Empecemos ahí, como están ahí. Dice, mire, un cubo, mire, ya hay una información. Un cubo, vean, con aristas que miden 0,50 metros, ya me está diciendo, esto es un cubito. Me dice que estas son las aristas. Como es cubo, pues todas medirán lo mismo, ¿no es cierto? Listo. Y dice que cada una de esas aristas mide 0,50 metros. Es un cubo grande, mire. Más o menos, ¿verdad? De la mano, ¿cierto? Desde el filo de mi mano hasta el pecho, más o menos son 50 centímetros o 0,50 metros, como lo dice ahí. Además de eso, dice que ese cubo está hecho de un material que es bronce, cuyo peso específico es de 86.9 kilonewton metro cúbico. Me piden determinar cuál es la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio completamente sumergido. Profe, Señora. qué pena, ¿será que puede subir un momentico al ejercicio de arriba? Es que no he copiado algo. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En la otra página? Ajá, en el anterior, por favor. Tranquila. ¿Ahí estará bien? Sí, profe, ahí esperará un momentico, le tomo una foto. Me dice, por favor, no se preocupe. Ahí ya, profe, gracias. Bueno. Listo. Listo, señores. Entonces estábamos viendo esto, ¿no? Mire, me están preguntando es por una fuerza, ¿no? Mire, es una fuerza externa, ¿no? Me están diciendo, mire, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio? En equilibrio quiere decir que usted llegó y lo metió y lo dejó ahí en una posición determinada. Es como si le sacara una foto. ¿Ya? ¡Pah! ¿Listo? Y ahí lo dejo. Pero completamente sumergido ¿en qué? En agua. Entonces vamos a hacer aquí, mire. Vamos a hacer el diagrama espacial, ¿cierto? De dos situaciones. Pondrá atención. Este problema es interesante. Entonces, mire. Aquí está.
dice, mire, aquí lo tenemos, ¿cierto? Ahí está. Entonces, recuerden, el nivel de la superficie libre lo podemos representar así o también lo podemos representar así. Cualquiera de los dos me está indicando lo mismo, superficie libre del fluido. Entonces, el cuerpo, ya sabemos que es un cubo, como lo estamos haciendo aquí en una vista, pues se representará como un cuadrado. Lo tenemos ahí y el mismo cubo lo vamos a colocar acá. ¿Cierto? Mire, es el mismo. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí el primer caso, esto es agua. ¿Sí? El primer caso es agua. Y el segundo caso es mercurio. Y aquí me están dando como un datico adicional que la gravedad específica, que en algunos libros simplemente le dicen S, dice que es igual a ¿qué? A 13.54. Bien, entonces, creo que no me da más datos, no. Bien, entonces observará, ¿no? Me dice cuál es esta fuerza externa. Entonces, bien, supongamos que yo no tengo ni idea, ¿no? Ni estoy todavía haciendo un razonamiento, ¿cierto? Básico de los pesos específicos. ¿Listo? Entonces llego y no hay ningún problema. Primer paso, hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen aquí? Las fuerzas que intervienen son aquí, mi peso, el peso del cuerpo, la fuerza boyante, ¿y qué más? La fuerza externa, ¿no? ¿Y cuál es esa fuerza externa? Entonces, vea, en este caso, pues, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos aquí una caña de pescar. ¿Listo? Una caña de pescar. Entonces, en esta caña de pescar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo le conecté ahí ese nylon, digámoslo ahí, pues un cable ahí, para mantenerlo suspendido a este cuerpo que es de bronce, miren. Entonces, miren, como yo le conecté esto así, yo voy a decir, pues, que mi fuerza externa es esta. Profe, ¿usted por qué hizo esa fuerza hacia arriba? No, ahí la hice ahí porque, o sea, mi sentido común me dice eso, pero puede estar equivocado. ¿Listo? Entonces, en este momento, como no sabemos el sentido, lo suponemos, ¿vale? Repito, puedo estar equivocado. ¿Quién me dice si está bien la respuesta? El resultado de la ecuación. Cuando yo encuentre cuál es la fuerza externa, si me da positivo, quiere decir que yo asumí bien el sentido, y si me da negativo, quiere decir que asumí mal el sentido, y al final, pues lo cambio y ya. ¿Listo? Entonces, empecemos. Miremos esto. Una vez que hice el diagrama de cuerpo libre es el primer paso. Vamos al segundo paso, que es aplicar la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a C. ¿Cuáles fuerzas van? Primero comenzamos con las positivas. La fuerza boyante, la fuerza externa, menos el peso. Como no hay más, decimos que esto es igual a 0. ¿Qué me interesa aquí? Encontrar mi fuerza externa. Esta fuerza externa va a ser igual a ¿qué? Al peso menos la fuerza boyante. ¿Qué debo hacer ahorita? Pues encontrar esas dos variables. Peso, fuerza boyante. Comencemos con el peso. ¿Cómo hallamos el peso? Pues el problema me está dando un dato bien importante, miren. Es el peso específico. Entonces yo sé que hay una ecuación que me relaciona al peso específico con el peso. Y es esta. El peso específico es igual al peso dividido entre el volumen del cuerpo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el peso? Pues el peso va a ser igual a ¿qué? Al producto del peso específico por el volumen del cuerpo. ¿Ok? Peso específico lo tenemos, miren. Ojo, esto es del cuerpo, del bronce. Y este volumen es el del bronce. ¿Ok?
Bien, ¿peso específico lo tenemos? Sí, señor. ¿Volumen del bronce lo tenemos? Sí, señor, mírelo. Dice que es un cubo y me están dando el valor de una arista, lo tenemos. Conclusión, el peso del bronce va a ser igual a ¿qué? Al peso específico que vale 86.9 kilonewton metro cúbico por el volumen, 0.5 metros elevado al cubo. Ojo, metros al cubo con metros al cubo se va y me queda en unidades de fuerza, que son los kilómetros. ¿Cuánto vale el peso específico del bronce? Por favor, compañeritas, ¿me colaboran? 10.86. 10.86 kilómetros. Listo. Tenemos el primer dato, mírelo aquí. Ya lo tenemos este. Fuerza boyante. Ya sabemos que la fuerza boyante es igual al peso. ¿Al peso de quién? Del fluido que desaloja ese cuerpo cuando se sumerge. ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando. Peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Peso específico del fluido lo tenemos? Sí, vea. Es agua y usted ya se lo sabe. Bueno. ¿Y el volumen desplazado cuál es? Es la parte del cuerpo que se encuentra mojada. ¿Se acuerdan de la palabrita? Mojada o que se encuentra en contacto con el fluido, en este caso con el agua. ¿Cuál es esa parte del cuerpo? Pues es el volumen total, ¿no? En este caso el volumen del bronce, ¿sí o no? Entonces eso va a ser igual a ¿qué? A 9.81 kilonewton metro cúbico por 0.5 metros al cubo. Me disculpan que me fui por allá. Fuerza boyante, muchachos, por favor, fuerza boyante. ¿Cuánto vale? Chicas. 1.23. 1.23, ¿no? 23. Sí. Listo. Muy bien. Ya tenemos eso, señores. Entonces, decimos que la fuerza externa en el agua es de el peso que vale 10.86 menos la fuerza boyante que vale 1.23 kilonewton. ¿Cuánto vale la fuerza externa? De una sabemos que me va a dar positivo, lo que quiere decir que usted asumió bien el sentido. Mire. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale, por favor? 9.63. 9.63. Sí, kilómetros. Sí. Vale, kilómetros. Por favor, espero que las dos compañeras también lo estén haciendo, ¿vale? Para que corroboren, ¿listo? Porque pues ustedes saben sí, que profe, los tres valores son lo mismo. Sí. Perfecto, eso. Muchas gracias. Eso es importante. Listo. Entonces, miren, señores. Primer resultado, primera conclusión, ya la dijimos, ¿no? Me da positiva, lo que quiere decir que usted asumió bien. Ahora apliquémosle la lógica, el sentido común que yo les decía, ¿no? ¿Cuál es el peso específico del bronce? El peso específico del bronce es igual a 86.9. Ojo, ya el problema, en la primera parte ya la hicimos, ¿cierto? Sino que ahorita les quiero, pues, demostrar, sin necesidad de haber llegado a este resultado, hacia dónde iría esta fuerza, ¿no? Hacia dónde iría. ¿Y qué le pasaría al cuerpo? Si se hunde o no. Entonces, observen, el peso específico del bronce es 86. El peso específico del agua es de 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces, si observa, el cuerpo tiene un mayor peso específico que el del fluido. Entonces, si el peso específico del cuerpo es mayor al peso específico del fluido, ¿qué pasa? Que el cuerpo se hunde. Eso lo miramos aquí, si no estoy mal.
Mírelo aquí, ¿cierto? Mírelo aquí. Mire, se hunde. Si el peso, aquí está en forma de peso, mire, si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Eso que acá lo está diciendo en forma de fuerzas, yo lo estoy expresando acá en términos de pesos específicos. ¿Lo puede expresar en términos de densidad? La misma cosa, ¿cierto? Si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, pues el cuerpo se va a hundir. Esto es lo que pasa. Por ende, si el cuerpo se va a hundir, pues usted tiene que hacer una fuerza hacia arriba para que no se hunda. Esa es la conclusión. ¿Listo? Bueno, miren, ahí está. Vamos a hacer lo mismo para el mismo cuerpo, ¿sí? Pero en este caso está en mercurio. Entonces, observemos. Voy a colocarle, vamos a suponer que no, yo soy malo para el sentido común, no tengo experiencia en esto, entonces vamos a colocarla así. Ahí. Y aquí está la fuerza boyante. Listo. Este es el diagrama de cuerpo libre. Vamos con el segundo paso. Ojo. Diagrama de cuerpo libre. Primer paso. Segundo paso. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Las mismas, ¿no? Fuerza boyante más fuerza externa menos W igual a 0. ¿Listo? Fuerza externa va a ser igual a ¿qué? A W menos la fuerza boyante. Entonces tenemos que hallar estas dos variables. El peso cambió, muchachos. El peso del cuerpo cambió al trabajarlo aquí en el mercurio. ¿Qué dicen? Es el mismo calculado ya. Es el mismo, eso no tiene por qué cambiar. Eso no tiene nada que ver ahí. El peso sigue siendo el mismo. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Muy bien. La fuerza boyante, señores. ¿La fuerza boyante cambia o es la misma? Aumentaría, sería más grande. Esa sería. ¿Sí? ¿Por qué cambia? Si el volumen es el mismo. No es por el peso específico. Eso. Miren, ojo, ¿no? Ojo. Miren, ahí es otro cuento, miren, ¿no? Aquí desafortunadamente ya va a cambiar, ¿no? Si no diríamos que es esta, Mirela. Pero ¿por qué cambió? Porque mire, depende de esto y depende de esto. Pero el volumen es el mismo, listo. Pero el peso específico ya no. Ah, entonces ahí ya cambia. Ahí es otro cuento, ¿sí ven? Entonces, mire. Aquí está. Entonces decimos, mire, que la fuerza boyante en el mercurio va a ser igual a ¿qué? Al peso específico de ¿quién? Del mercurio por el volumen desplazado, que ese es el mismo. Entonces, ¿cuánto vale el peso específico del mercurio, chicos? Simplemente me lo dicen porque yo supongo que eso ya lo deben manejar. ¿Cuánto vale? 132.83. Muchas gracias. Kilonewton metro cúbico. Por el volumen desplazado que vale 0.5 metros al cubo. Si no estoy mal, esto es 1.25. Bueno, no sé. Ahorita miramos eso. ¿Cuánto me da entonces esa fuerza boyante en el mercurio? 16.6. 604 kilonewtons. Repítame, por favor. 16.604 kilonewtons. Vale. ¿Listos? Entonces, ahí va. La fuerza externa, chicos, en el mercurio va a ser igual a ¿qué? Al peso, que dijimos que era el mismo. Mírenlo aquí. 10.86. Menos la fuerza boyante, sí señores, menos la fuerza boyante que vale 16.604 kilonewton. Conclusión, la fuerza externa va a ser negativa, lo que quiere decir, miren, ahorita no me interesa el valor, solamente quiero mirar qué pasa aquí. Lo que quiere decir es que efectivamente, ¿cierto? Usted aquí asumió mal. ¿Sí? Asumió mal ese sentido. ¿Por qué? Porque el bronce, mire, el bronce, ¿qué le pasa al bronce? Que el bronce, el peso específico del bronce,
es de 86.9 kilonewton metro cúbico. Pero, ¿qué pasa con el peso específico del mercurio, hombre? El peso específico del mercurio vale 132.8, ¿sí? Kilonewton metro cúbico. Entonces, mire, si el peso específico del fluido es mayor que el peso específico del cuerpo, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que usted coloque este bronce en el mercurio, esto va a flotar. ¿Sí o no? Mire, esto va a flotar, esto va a ascender. Si apenas quite usted la mano de ahí, este llega y sale a la superficie. Entonces, ¿qué debe hacerle usted? Ah, ya, mire, ¿yo qué debo hacerle? Yo debo, ¿cierto? Es llegar con una palanquita, con un cuerpo rígido, pongámosle, ¿cierto? Así, mírela. Yo debo es colocarle una fuerza en este sentido, mírela. Si se dan cuenta, yo debo colocarla ahí para que no ascienda, para que no flote, para que se quede dentro del fluido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Y es lo lógico, mire. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza externa? Menos 5.74. 5.64. 74 kilonewtons. 74 kilómetros. ¿Sí ven? ¿Qué otra cosa podemos analizar ahí? A ver, ¿qué podríamos analizar? Analizar, por ejemplo, sería mirar estos valores, ¿no? Mire, ¿dónde habría que hacer mayor fuerza? ¿En el agua o en el mercurio? En este caso vemos pues que hay que hacerle mayor fuerza, tenerlo con mayor fuerza al cuerpo dentro del agua que dentro del mercurio, ¿cierto? Aunque son fuerzas supuestas, ¿no? Pero me refiero en magnitud, en valor. Mire, yo tendría que hacer una mayor fuerza, tendría que tener cuidado pues aquí con el cablecito que yo le coloque, que no sea un hilo de coser, sino un nylon o algo más fuerte, ¿cierto? Para mantener este cuerpo aquí suspendido, ¿ya? Acá, repito, acá no puede ser un cable, por nada no puede ser un cable. Si es un cable, peor, no está haciendo nada, ¿cierto? Tiene que ser, es algo rígido para que lo mantenga ahí, quieto. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio, a ver. Más bien, háganlo ustedes. ¿Listo, chicos? Háganlo. Los 5 primeros, los 4 primeros, les reviso. ¿Listo, señores? Al WhatsApp. 4 primeros. Los dejo ahí, señores. A ver, coméntenme. Tienen 5 minuticos. Son la 1:50. 1:55, les reviso. Coménteme. ¿Me puede mostrar el enunciado del anterior? Ah, ya. Gracias. Espérame, ya se lo pongo. Ahí. Espérame. Ahí está. ¿Listo? Entonces, miren, Sí, mientras la compañera... Sí, vale. Entonces, miren, el ejercicio consta de la parte textual y de la parte gráfica. ¿Vale? Los voy a bajar un poquito. Esperen un ratico aquí. Ahí, para que ustedes lo puedan mirar bien. El ejercicio es este. Ahí están. Ahí están los dos elementos del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahí está para que lo miren. Miren, dice que esto es una estatua. Miren, lo que está aquí es una estatua de oro. ¿Listo? Ahí está. Pero por favor, les pido que lo hagan. No vayan a embarrarla, muchachos, ¿vale? No vayan a embarrarla, ¿no? Ni me hagan perder tiempo. No vayan a embarrarla llegando y viendo solucionarios y resolver como me lo hicieron por ahí, ¿vale? Es para que aprendan ustedes. Entonces, hagan. A la 1:55 les reviso. ¿Listo, señores? Me regalan un minutico.
Profe. Ok, ya está. Profe. Listo, coméntame. Te toca dejar expresada nomás, ¿no? La tensión. A ver, espérame, no sé, a ver, miremos el problema. Sí, correcto. No, no. A ver, no sé, la verdad, Ole. Dale, presentalo como tú lo tienes. No sé por qué no lo he hecho. Sí, ya se lo envié, Ahorita profe, lo ahí hago. ya se lo envié al WhatsApp, la foto. Vale, a ver. Listo, lo envió Robert Melo, Juan Camilo Fajardo, Brian Steven Villota. Listo, señores, ya estamos en el tiempo. Listo, hagámoslo ahí. Entonces, ya no recibimos más. Listo, a ver, los demás pónganse pilas, señores, traten de ganarse punticos. El parcial estuvo muy fácil, pero el segundo no sé, la verdad. Entonces, pónganse pilas. Listo, señores. Dice ahí, vea, una estatua. Bueno, listo ya. Miguel Nates, ya. Una estatua de oro. Aquí está la estatua, mírenla. Ya, que tiene una forma muy peculiar, ¿no? Una estatua de oro sólido de 15 kilogramos. Mire, aquí está mal esto, ¿no? Esto no es peso, de 15 kilogramos de masa. Está siendo levantada de un barco hundido. Entonces llegó un barco, se hundió, ¿listo? No, chicos, solamente reviso los 4 que estaban. La pregunta es, ¿qué tensión hay en el cable que se supone que es un cable muy delgado cuya masa es despreciable, ¿no? ¿Qué tensión hay en ese cable? Aquí, la tensión. ¿Listo? Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué tensión hay en ese cable cuando está en reposo totalmente sumergido? Entonces, mire, esta estatua está totalmente sumergida dentro del agua. Está totalmente sumergido. Totalmente. Así escribo totalmente sumergido para no escribir tanto. Sumergido. Totalmente sumergido. Y B. Perdón, chicos, un momentico. Listos. Y la otra sería, ¿cuál sería la tensión, no? O lo que me está preguntando ahí, la tensión. Y la otra, ¿cuál sería la tensión? También cuando está en reposo, o sea, quieto, pero está fuera del agua. Fuera del agua. ¿Cuál sería esa tensión? Entonces, a ver, para resolver esto, señores, lo que debemos hacer, como ya saben ustedes, es el diagrama de cuerpo libre. Pero aquí hay 2 casos. Entonces, primer caso, ¿cierto? Primer caso y segundo caso. ¿Listo? Primer caso es cuando esa estatua, la voy a representar aquí otra vez por un cubito. En este caso no nos interesa la forma. ¿Listo? Y lo mismo, ¿no? Acá. Primer caso es cuando se encuentra completamente sumergido, mire, en agua. Y acá está, pues, fuera del agua, ¿no? O sea, en el aire. ¿Sí, miran? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Y ojo, entonces, esa estatua está sostenida por un cable. Acá también. Es el mismo cable. Pero acá hay... ¿no? Entonces, listo. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay aquí? Pues está el peso, la tensión, obviamente, y como está dentro del fluido, la fuerza boyante. ¿Listos? Entonces, esta tensión, como ya lo saben ustedes, ya con lo que hemos visto hoy, ya creo que son conscientes y sabemos que la tensión va a ser hacia arriba.
Primero porque el problema me está especificando que es un cable. Si el cable está actuando, pues tiene que dibujárselo en su estado, es decir, a tracción o tensión, como también se lo llama. Y lo que me piden es hallar eso. Entonces, una vez que he hecho ese diagrama de cuerpo libre, que es el primer paso, vamos al segundo paso, que es aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como está en equilibrio, igual a 0. Aplicamos y decimos que la fuerza boyante más la tensión menos el peso debe ser igual a 0. Hacemos lo mismo en el segundo caso, que es cuando ya ¿cómo se llama? La estatua, ¿cierto? Ya se la ha sacado del agua, ¿cierto? Entonces miramos, hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay aquí? Chicos, por favor, colabórenme aquí. ¿Qué fuerzas habrían aquí, en este caso? El peso y la tensión. El peso, perdón, aquí la hice fea. Sería el peso y la tensión, mira. El peso y la tensión. Profe, ¿y la fuerza boyante? Ojo, la fuerza boyante solamente aparece cuando el cuerpo se encuentra en un fluido, en contacto con un fluido. Si no hay contacto con un fluido líquido, si no hay eso, pues no hay, ¿cierto? Profe, pero el aire es un fluido. Bueno, sí, efectivamente es un fluido. Y también podríamos hablar aquí de una fuerza boyante, ¿cierto? Sino que, ¿qué pasa? Que la fuerza boyante, dado que el peso específico del aire es tan bajito, es muy bajito, por lo menos a nivel de la superficie terrestre, entonces prácticamente lo podemos despreciar. La fuerza boyante acá la podemos despreciar. ¿Listo? Pero sí quiero hacer la aclaración. Cuando uno habla, normalmente, cuando uno habla de fuerza boyante, se refiere al caso de fluidos líquidos, ¿cierto? Es lo que normalmente pasa. Cuando un cuerpo está en contacto con un fluido líquido, entonces es que se habla de fuerza boyante. Y vuelvo y lo confirmo acá. Acá, si usted dice, profe, a ver, pero apliquemos aquí la fuerza boyante, se va a dar cuenta que le va a dar una fuerza muy, pero muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el aire, el peso específico del aire es muy, muy bajito. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, entonces vemos que solamente son importantes estas dos fuerzas. Ya está mi diagrama de cuerpo libre. Vamos con el segundo paso. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Concluimos que la tensión va a ser igual al peso. ¿Listo? Ya tenemos aquí mi ecuación. Ya tenemos aquí mi ecuación. Entonces, de aquí despejamos la tensión y me queda que la tensión va a ser la diferencia entre el peso y la fuerza boyante. Esto va a ser mi tensión. Ahora sí, miremos las preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está totalmente sumergida? ¿Qué tensión? Entonces, aquí solamente me está dando el peso, pues que lo puedo encontrar. La fuerza boyante no la puedo encontrar. O sea, la puedo dejar en términos de... ¿cómo se llama? Pero se puede utilizar el peso específico del oro y con el peso encontramos el volumen. ¿Cómo? A ver. O sea, tenemos el peso específico del oro que estaba en la tablita que usted nos indicó y el peso total de la estatua. Ajá. Ah, bueno, a ver. Y el peso de la estatua y ahí encontramos pues el volumen. A ver, El volumen desplazado no se podría porque la estatua es irregular. Esa sería la cosa. Ese sería el problemita ahí. Ese sería el volumen de la estatua. ¿Cómo? ¿El volumen no me lo da aquí? O sea, no, o sea, con el peso específico del oro es igual al... A ver, miremoslo. Sobre el volumen. A ver, miremoslo aquí. Entonces, a ver, primero que todo, fuerza boyante, ¿cómo se encontraría? Como el producto del peso específico del agua, en este caso, ¿cierto? Por el volumen desplazado. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? El peso específico del fluido. Listo, muy bien, ese sí lo tenemos. ¿Tenemos el volumen desplazado? Listo, hasta el momento no lo tenemos por la aclaración que hizo el compañero. Sin embargo, listo, mi compañera dice, vea, profe, pero nosotros conocemos el peso específico del oro. ¿Y eso va a ser igual a qué? Este es un dato que lo podemos sacar de una tabla, dice ella. Eso está bien. Eso va a ser igual a qué? Al peso del cuerpo sobre el volumen
desplazado. Y este volumen desplazado es ¿qué? Es el volumen total, ¿cierto? El volumen, perdón, aquí estoy hablando cosas que no debo hablar. Era solo Aquí. volumen. Es el volumen del cuerpo. Cuando está Es el sumergido, volumen. es el volumen desplazado. Es el volumen del oro, que en este caso viene a ser el volumen desplazado, ¿cierto? De aquí, ella me dice, profe, usted puede encontrar el peso así, peso específico del oro por el volumen desplazado. ¿Sí? Eso es lo que me está proponiendo ella. Este lo podemos encontrar, pero este no lo podemos. Desplazado. ¿Ah? Tenemos el peso simplemente sería la masa por 9.81. Ah, ¿verdad que tenemos la masa? Sí. Entonces, con eso encontramos el volumen desplazado. Ah, sí, señora. Y la fuerza boyante. Listo, Pues, hágame el favor, colabóreme con el peso específico del oro. 193.000 newtons sobre metro cúbico. Así, ¿no es cierto? Sí. Sí. Uh-huh. Bien, entonces miremos lo que la compañera está proponiendo, que es como interesante, lógico. Eso va a ser igual a ¿qué? Al peso. Entonces, miren, el peso va a ser igual a ¿qué? A 193 kilonewton, ¿cierto? Ah, perdón. A ver, espérese una cosa. Regáleme un minutico. Sí, usted me dice que lo encuentre acá, que lo encuentre con este. Ajá. Que es 147. Bueno, vale, listo. Eso, está bien, listo. Entonces, a ver, peso, entonces va a ser igual a la masa, ¿cierto? Por la gravedad. La masa me la está dando el problema, que son 15 kilogramos, por la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale ese peso, por favor? ¿Ciento qué? 147. ¿Punto qué, perdón? 15. Punto 15, eso sería newton. Listo, ya tenemos el peso. Entonces la compañera dice, de aquí podemos despejar el volumen, ¿no es cierto? El volumen desplazado, que es el volumen del cuerpo también, el volumen del oro. ¿Y eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual al peso dividido entre el peso específico del oro. Eso es lo que me está diciendo ella. Entonces... ¿No sería al revés, profe? No, sí está bien, qué pena, sí está bien. Sí. Sí, bueno. No, sí está bien. Igual, como le digo, igual, chicos, no lo había hecho, pero está interesante, está chévere. Listo, entonces, eso va a ser igual a eso. Cualquier cosa me van diciendo. 147.15 newton dividido entre el peso específico del oro, que vale, la compañera me dijo ahí, 193.000. Ojo, newton sobre metro cúbico. Profe, ¿por qué lo tomó 193 y acá lo coloca como 193? Porque aquí la fuerza está de en newton. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Cuánto da esto, compañerita? 0,00076. ¿Tres ceros? 4, es ahí. Ahí 76. No, borra un cero. Es ahí, 76. 76 metros cúbicos. Ojo ahí, ¿qué es esto? El volumen desplazado. ¿Qué más es? El volumen del cuerpo. Bien. Entonces, miren, ya tenemos esto, ya perfecto. Ahora ya tenemos también la fuerza boyante. Ya listo, tiene toda la razón la compañerita. Muy bien. Pero pues, ¿quién más es? Si es Amy. Muy bien, señorita Amy. Eso va a ser igual a que al peso específico del oro, que vale, peso específico del agua, que vale 9.81. Espera un momentico, ¿el peso está bien, Amy? No, está mal aquí. Espérame, aquí está mal, ¿no? Peso específico está mal. Perdón, el peso del cuerpo está mal. Sí, ahí es Aquí está mal. 147.15 newtons. Eso aquí sería este valor aquí mismo. Sería 147.15 newton menos la fuerza boyante, que es el peso específico del agua, 9.81 kilonewton. Entonces sería 9.000, en este caso sería 9.800. 10 newton sobre metro cúbico, ¿sí? Multiplicado por, ay, chicos, aquí de pronto se me van a confundir. Permítanme, chicos, me perdonan el desorden aquí, ¿vale? 147.15 newton menos 9.810 newton metro cúbico multiplicado por el volumen, ¿no? Desplazado, que lo acabamos de hallar.
0.00076 metros cúbicos. Entonces, mire, esto y esto se va dándome aquí como resultado, quitémosle esto para que no se me vayan a confundir. Permítame. Listo. Dándome como resultado, ¿cuánto, Amy? 7.46 newtons. Listo. Bien, esa es la tensión, muy amable. Muy bien, este problema estuvo chévere. Esta es la tensión de qué. Esa sería la fuerza boyante. Ah, no, pues yo estaba haciendo el resultado de la fuerza boyante. Ah. Eso da 139.67 newtons. 139.67. 67, ahí está. 67 newton. ¿Listo? Observen, mire, esa es la tensión que, ¿qué le digo? Que el cable le está haciendo a esta estatua cuando está dentro del fluido. ¿Ya? Mira, es una fuerza, ya le llamamos. Muy bien. Ahora sí vamos, señores, con el segundo caso. El segundo caso dice que la tensión es igual al peso. Listo. ¿Cuál es la tensión? El peso. ¿Cuál es el peso? El peso está aquí. Aquí está, miren. ¿Cierto? Peso vale 147.15 newton. ¿Dónde es mayor la tensión? ¿Cuando está dentro del fluido o cuando está afuera? Como ya lo vemos, ¿cierto? El cable tiene que hacer mayor fuerza cuando el cuerpo está saliendo, ¿cierto? Ahí tiene que hacer mayor fuerza. Y es lo obvio, ¿no? Es lo que esperaríamos sin haber hecho los cálculos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden, mire, que cuando está dentro de un fluido líquido hay una fuercita que le está ayudando, ¿no? Recuerden, nosotros los seres humanos, somos menos densos, el agua, ¿no? En general, pues. Por eso es que nosotros flotamos. Bueno, y por otras cosas también más, ¿no? Pero mire, por ejemplo, dése cuenta que usted, si usted tiene la posibilidad, si tuviéramos la posibilidad, cualquiera de nosotros, de ir al mar muerto, se supone que el mar muerto tiene un peso específico o una densidad mucho mayor a la de los otros mares, mucho mayor a la densidad del agua dulce, y en fin, ¿no? Tanto así que allá, pues cualquier persona, ¿listo? Llega y se mete al mar, ¿cierto? Y empieza a flotar con toda la tranquilidad del caso, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. ¿Listo? Bueno, señores, entonces miren, aquí podemos ver un resultado bien interesante, vean. Esto es bien interesante y este resultado, si nosotros volvemos a hacer el problema, muchachos, si ustedes interiorizan los resultados de esto les va a servir bastante, ¿cierto? Mire, el cable, mire, mientras está actuando dentro, mientras está subiendo el cuerpo, pero el cuerpo está dentro del fluido, va a estar trabajando más tranquilamente. Pero una vez que el cable, perdón, que la estatua ya salió y ya está en el aire, como es este el caso, mire, ya el cable se va a ver mayor esforzado, ¿no? Va a tener mayor demanda de fuerza, ¿no? En este caso, de pronto, pues vemos que no es mucha la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 147 a 139, son como unos 6 newton. 6, a ver, 48 newton, ¿no? Más o menos. 29, 40, ¿no? 8 newton más o menos, 8 punto algo, ¿cierto? No es mucha la diferencia, pero sí nos sirve a nosotros como para hacer ese análisis, ¿no? De dónde se realiza mayor fuerza, si cuando está dentro o cuando está afuera. ¿Listo? Pues igual cuando está sumergido no es el peso real, ¿no es cierto? Es el peso aparente que había mencionado anteriormente. Claro, exactamente. Y por eso, ahora, ¿por qué se da ese peso aparente? Ese peso aparente se da, esa pregunta que usted hizo es buenísima porque ese es el siguiente tema que ahorita. Entonces, ese peso aparente se da, ¿por qué? Por eso, porque entonces hay una fuerza de apoyo. Incluso en algunos textos en el que manejamos nosotros, que es el de Robert Lemont, dice que es la fuerza boyante, es la fuerza de apoyo. Este es un apoyo, ¿cierto?, que le está haciendo el fluido a cualquier cuerpo que se deposita sobre él. Entonces, por eso disminuye el valor de este, que es el peso. ¿Listo? Bueno, muy bien, señoritas, muy bien. Por ahí algún compañero que también hizo sus aportes.
Bien. Entonces, a ver. Bueno, hablemos entonces sobre, antes de entrar aquí a esos ejercicios, hablemos un poquitico, chicos. A ver, espérense, venga, a mí me interesa que esto lo manejemos bien con bastantes ejercicios para que pues quede como bien claro, ¿no? Entonces, a ver, tenemos este ejercicio. Este me gusta hacerlo porque este también ayuda bastante. A ver, aquí. Estábamos nosotros en esta parte. Y mi compañera Isabela hizo ahorita un comentario bien interesante, ¿no? Que era el famoso peso aparente, ¿no? ¿Cómo se calcula ese peso aparente, señores? Entonces, miren, eso pues no es que exista una fórmula así precisamente que se deduzca, sino que viene como empírica, ¿no? Viene como de la experiencia, ¿no? Y nosotros pues sí la podemos ver aquí, analizando, por ejemplo, este gráfico, ¿no? El peso aparente, ¿de dónde resulta? Miren, el peso aparente resulta ¿de qué? De restarle al peso, ¿qué? La fuerza boyante. El resultado de estas dos variables, o de estas dos fuerzas, es lo que se conoce como peso aparente, ¿cierto? Entonces, siempre este peso aparente va a ser menor que el peso real. Siempre va a ser eso. Profe, ¿y siempre para calcular ese peso aparente hay que hacerlo en agua? No. Profe, ¿y por qué yo he visto siempre los ejercicios que lo hacen con agua? ¿Por qué será? Porque es el fluido, pues, más abundante, el más fácil que se puede encontrar, más fácil para hacer las pruebas, ¿no? Pero usted lo puede hacer en mercurio, lo puede hacer en aceite, lo puede hacer en gasolina, en leche, donde usted quiera, ¿cierto? Ah, profe, pero me va a dar diferentes resultados. Claro, le va a dar diferentes resultados. El peso aparente, ¿no? Pero, ¿qué le comento? Lo puede hacer. Bien, entonces, ojo. Ahorita eso sería la ecuación a tener en cuenta. Peso aparente se define como la diferencia entre el peso real y la fuerza boyante. ¿Listo, señores? Bueno, entonces, hagamos este otro ejercicio, señores, y vamos poco a poco metiéndonos aquí con otros temas. Entonces, observemos aquí. Vamos a repetir, señores, prácticamente el experimento que hizo Arquímedes para poderle dar la respuesta al rey de Siracusa. Siracusa es el país, ¿cierto? Entonces, miren, aquí observan ustedes, miren, primero miremos ese gráfico, señores, miren. Observen ustedes aquí que hay un cuerpo que tiene una forma, pues, un poco difícil, ¿no? Para hallar su volumen. Imaginémonos, muchachos, que la forma de esto no es esto así algo tan bonito, sino que más bien la cosa es así, algo como esto, miren. Que lo que hay dentro es esto, miren, ¿cierto? Imaginémonos esto. Algo que es muy difícil calcular el volumen por medios geométricos. Cuando, incluso, muchachos, esto nos sirve a nosotros, ahorita en la actualidad. Cuando usted se encuentre con un cuerpo así, una de las formas que puede utilizar para calcular el volumen es utilizando el famoso principio de Arquímedes. Entonces, mire, el cuerpo, repito, tiene una forma un poco complicada. ¿Qué pasó aquí? Llegamos y colocamos este cuerpo dentro de un fluido, en este caso agua. ¿Listo? Y lo pesamos. Entonces, para pesarlo, el autor de este problema, un trueno ahorita, jóvenes, para pesarlo, ¿qué hizo? Llegó, dijo, bueno, vamos a pesarlo ahí donde está, señores, dentro de ese fluido. Entonces, él utilizó, ¿qué? Una balanza clásica, ¿no? Una pesa clásica, en donde el peso se lo toma por comparación. ¿Cómo así? Claro, mire, estos pesos que usted mira aquí son pesos que ya están establecidos, están normalizados, ¿cierto? Y se va colocando aquí varios de estos pesitos, que son patrones ya definidos, ¿no? Anteriormente se utilizaba mucho ese tipo de pesas en la parte de, ¿cómo se llama eso? Donde miden el oro, sí, los gramos y toda esa vaina. Todavía hay algunos sitios muy pocos donde todavía utilizan eso. Pero ya estas balanzas se han
ido desplazando por las electrónicas, pues que son mucho, mucho más exactas, ¿no? Entonces, se van colocando los pesos aquí y cuando este brazo se encuentra totalmente horizontal, decimos que el peso de este cuerpo es igual al peso de lo que se encuentre en este, ¿cómo se llama esto? Un platillo, ¿no? Creo que es. En esta parte. En este caso, señores, ¿cierto? Al hacer ese peso, se llegó pues al resultado que ustedes miran ahí en la pantalla, ¿cierto? Mira, aquí dice que este peso es de 46.5 libras. Voy a hacer más amplio esto para que lo miren mejor. Mírenlo, 46.5 libras. ¿Listo? Bueno, ahora sí le damos el problema. ¿Qué dice? Mire, un cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos normales. Utiliza el principio de flotabilidad para encontrar su volumen y su peso específico. Cuando me dicen el peso específico, me están diciendo su material. ¿De qué está hecho? Entonces, repito, esto fue lo que probablemente hizo el amigo Arquímedes. Que al propósito, para todos, señores, él es el considerado el primer ingeniero mecánico de la historia, conocido. ¿Listo? El orgullo. ¿Listo? Yo la verdad admiro mucho a esa gente. ¿Listo? Entonces dice, mire, ¿qué dice? Utilizando el principio de flotabilidad, encontrar su volumen y su peso específico. Entonces dice, vea, él me está regalando este dato, mire. Ya pesaron al objeto, ¿cierto? Peso real son 60 libras. Y el peso aparente son 46.5. ¿Cuál es ese peso aparente? Mire, el que usted acabó de obtener aquí con esta balanza. Es decir, pesando al cuerpo dentro del fluido. ¿Listo? Entonces coloquemos esos daticos aquí, mire. Peso aparente igual a 46.5 libras. Peso real, como les había dicho, 60 libras, que este peso aparente siempre va a ser menor que el peso real. ¿Se acuerdan? Siempre va a ser así. Bien, señores, como me están pidiendo que hallemos es el volumen, me están pidiendo que hallemos, ¿qué más? El peso específico, para saber de qué material es. ¿Listo? Entonces, paso siguiente sería hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, hacemos lo siguiente. Miren. Peso. ¿Qué fuerzas adicionales a esto hay? Coméntenme, señores. Ya coloqué la primera, el peso. ¿Qué más hay? La de tensión y la de flotabilidad. Tensión, muy bien. Y flotabilidad, fuerza bullante, flotante, empuje, como la quiera llamar, muy bien. ¿Listo? Muy bien. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Excelente. Regálenme un minutico, chicos, que ahí unos compañeros están escribiendo algo. Tranquila, no hay problema. ¿Listos? Entonces, ¿en dónde estábamos aquí? Listo, entonces, segundo paso. Esto es el primero. Segundo paso. Segundo paso es sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Si se dan cuenta, chicos, miren que esto es mecánica. Esto no es nada más, es pura mecánica. ¿Listo? Entonces, comenzamos aquí. ¿Cuáles son las fuerzas que hay? Comenzamos con las positivas. ¿Listo? Luego de las positivas, pues colocamos las negativas y decimos que esto es igual a 0. Entonces, listo, ¿qué es lo que me interesa? Como me piden encontrar el volumen, ¿cierto? Primero, ¿cómo hallamos el volumen? Bueno, entonces decimos aquí que la fuerza bullante, ¿qué es? La fuerza bullante es el producto del peso específico del fluido por el volumen desplazado, ¿cierto? Más la tensión menos el peso del cuerpo, esto es igual a 0. ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos aquí? El peso, ¿cierto? ¿Qué más conocemos? El peso específico. Ahora,
¿Este volumen desplazado qué es, muchachos? ¿Qué es ese volumen desplazado? El volumen total del cuerpo. El volumen total del cuerpo. Miren, esta es la incógnita primera que me está pidiendo el problema. Miren, véalo ahí. ¿Se dan cuenta qué chévere? Ahora, ¿qué problema tenemos? Algo grave. No conocemos la tensión. Grave, ¿no? ¿Qué hacemos para hallar esa tensión? Pero en este caso la tensión no es el peso aparente. Bien, muy bien, exactamente. Mírenlo aquí. ¿Sí o no? Mire, esta balanza está horizontal. ¿Sí o no? Entonces, miren, si hacemos diagrama de cuerpo libre de esta balanza, miramos las fuerzas que están aplicadas aquí. Ojo, en la balanza, ¿sí o no? En la balanza, entonces miramos que aquí habría una fuerza así, ¿cierto? Siempre el cable lo dibujamos en su estado y aquí así, ¿sí o no? Entonces aquí vemos que la fuerza que está aplicada aquí, que se va por aquí y viene a parar aquí, es el peso aparente. Mire, esto es el peso aparente, ¿sí o no? Y aquí pues tenemos que esto es la tensión. ¿Listo? Esta sería la tensión. Que esta, pues, ya cuando la dibujamos, teniendo en cuenta que el elemento clave es el cuerpo, pues ya sería así. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la tensión es igual al peso aparente, que vale ¿cuánto? 46.5 libras. Muy bien. Entonces, ya la tenemos. Mire, solucionado el problema, señor. Ahí está. Entonces decimos que el volumen desplazado va a ser igual a ¿qué? A W menos la tensión dividido entre el peso específico del fluido. El peso me lo da el problema, que son 40 y nada. Aquí es 60 libras menos la tensión que vale el peso aparente, o sea, 46.5 libras, dividido todo esto entre el peso específico del fluido. 62.4. Bien, Miguel Nates. Libras sobre FT cúbico. ¿Listo, señores? ¿Cuánto me da esto? Yo creo que da 22 pies cúbicos. 0. ¿Qué? 22. 22 pies cúbicos, mire. Ah, bueno, mire. Ahí hay el volumen. ¿Para qué me sirve? No sé. Pues bueno, esa es una incógnita, ¿no? Es lo único que sé. Listo, ya, hallado la primera. Ahora, ¿cómo hallamos el peso específico de ese cuerpo? Ah, bueno, paremos un ratico. Miren, esa es una forma, mire, muy práctica, muy exacta, ¿cierto? Bueno, esa exactitud depende también, pues, de los instrumentos que usted utilice, ¿no es cierto? Pero mire, supongamos que usted utilizó los que son, entonces, mire, usted obtuvo un peso aparente bien tomado, obtuvo también un peso real en una pesa buena, ¿sí? Bien exacta. Entonces, mire, utilizando este método, usted va a obtener un valor bien importante, bien real, ¿cierto? Bueno, listo, ya tenemos el volumen. La pregunta siguiente es cómo hallamos el peso específico del cuerpo. Pues es que como está totalmente sumergido el cuerpo, el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Y si ya tenemos el peso real, pues solo es la relación entre los dos. Muy bien, compañerita, excelente, muy bien. Eso es, peso específico del cuerpo es igual a ¿qué? Al peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. El peso, como ya lo dijeron, mire, vale 60 libras. El volumen del cuerpo, 0.22 FT cúbico. ¿Cuánto vale el peso específico del cuerpo? 172.72 libras sobre pie cúbico. Muy bien. La última pregunta, listo, ya, aquí respondimos todo lo que quería el autor. Ahora, la pregunta que les hago yo, ¿cómo sé de qué material está hecho? Ya, ahí está muy bonito. ¿Y cómo sé de qué material está hecho ese cuerpo? ¿Qué fue lo que le preguntaron a Arquímedes? ¿Cómo sabe? No sé, encontrando de pronto la gravedad específica o algo así. No. Sería pesando, pues, hay diferentes materiales hasta que los dos estén equilibrados. ¿O no? Pero hay una forma, listo, pero hay una forma más sencilla. ¿Listo? Eso fue lo que hizo, lo que usted dijo, compañero Nates, fue lo que hizo Arquímedes. Entonces Arquímedes llegó y listo, este fue el valor que le dio y llegó y le pidió otra vez otro poquito de oro al rey, ¿no? Muy probablemente pudo haber hecho eso. Venga, rey, haga mejor, deme más oro a mí. Del que usted
le dio a los orfebres para que hagan su corona. Entonces llegó el rey, probablemente le dio más oro, ¿cierto? Llegó él, le halló el peso a esa cantidad de oro, le halló su volumen y llegó y encontró el peso específico, ¿sí o no? Halló encontró el peso específico del oro y lo comparó con este, ¿cierto? Y ahí dijo, vea, pailas, como dicen por ahí, ¿no? Dijo, nada que ver, mire, a usted lo fablearon. Esa corona no es de oro 100%. ¿Listo? En el caso de nosotros, ¿cómo lo haríamos? Ya que somos más, ya tenemos más información y todo. ¿Qué lo haríamos? No hay necesidad de hacer eso. ¿Lo podría hacer? ¿Lo que nos dio o algo así o qué? Es más sencillo. Nos vamos a las tablas. ¿Se acuerdan? Mire, yo aquí las tengo acá. Vamos a las tablitas y ya está. Entonces vamos a buscar el oro, por ejemplo, supóngase. Vamos a buscar el oro y miramos. Ah, sí, mire, nos dio. Es el oro. No les va a dar exactamente. ¿Listo? No les va a dar. Repito, ¿por qué? Por los instrumentos, por la forma como haya hecho el experimento, pero le va a dar muy parecido. Entonces te va a decir, ah, sí, mire, ese material es oro, ¿sí? Miremos, a ver, en este caso, no sé si nos dé algún material de aquí. ¿Qué fue lo que nos dio aquí? ¿Dónde estábamos, chicos? Perdón, me perdí yo. ¿Dónde era aquí? No, aquí. 272.72 libras. A ver, esto está en el sistema, no, esto está en el sistema internacional. ¿Me pueden buscar, por favor, en internet? Tabla de pesos específicos de sólidos en el sistema inglés, por favor, ¿vale? Y díganme, ¿a qué material equivale ese peso? Más o menos. Chicas, las que me están dando la mano, pues todos deberían hacerlo, ¿no? Pero por lo menos para contar con unos resultados, díganme, ¿vale? En el sistema inglés, ¿no? ¿Lo están buscando, chicos? Ruby Natalia, tenga la amabilidad y me dice el valor, por favor, de las tablas. Sí, profe, espérame, lo estoy buscando. Bueno, ok. Juan Camilo. Es meterse en las tablitas nomás de internet, nomás. Juan Camilo. Profe, ya estoy buscando también. A ver, hágale pues entonces. Espero los resultados de ustedes dos. ¿Qué pasó, señores? Eso no es muy difícil. ¿Qué pasó? Profe, encontré uno, pero pues no sé si será. A ver, coménteme. Verá las unidades. Sí, 1214.86 libras sobre pie cúbico. 1214. Espérame, y aquí. No, pero no, o sea, tú tienes que buscar en esa tablita que buscaste un número muy parecido a esto. ¿Sí me entiendes? Un número parecido a esto es lo que tienes que buscar. Yo pensé que era el del oro. No. Un número parecido a este. Y eso ya te daría como Pues, la profe, encontré... Ah, no, esta también está en kilonewtons metro cúbico. No, qué pena.
Tranquilo. Yo por aquí encontré una, vea, de una, me metí ahorita y encontré una, pero estoy buscando ahorita pues el material, ¿no? A ver. Ah, pues que esta no tiene unidades. Profe, Ya después tengo. Sí. Pues yo yo encontré encontré una una, tabla. pero no hay ese valorcito. Verá, ¿se la envió al WhatsApp? A ver, hágame el favor. Yo aquí encontré una, pero está en Newton. En Newton sobre metro cúbico. A ver. Libras. No, no la encontré. A ver esto. Aquí tengo una. A ver. Me dices cuando me la envíes, compañero. A ver. Ah, bien. Ah, chévere. Esa está buena. A ver, miremos. Aquí la compañera me envió una buena. Miremos a ver el ejercicio. A ver. Dice, esta me la envió quién. La tabla por el grupo, pues para que la Vale. miremos todos. Vale, vale, sí, claro, me parece bien. Bien, bien. A ver, espéreme. ¿Esta me la envió quién? ¿Ruby? ¿Aló? Sí, profe, pues ahí le envié una. Sí. Vale, vale, espéreme. Pero no está ese 272. Listo. Bueno, ahí se las envía el grupo. Ahí mírenla. Entonces, a ver, 200, ¿qué es? 200, 155, 129, 156. No aparece eso. No aparece. 272. Uno cercano no hay, ¿no? Bueno, chicos, listo. Supongamos, pongan atención, supongamos que no era, listo, que esta es la tabla total. Debe haber, porque yo creo que sí aparece la respuesta para esto. Pero supongamos que, listo, llegamos a esta conclusión. Nosotros somos Arquímedes, señores. ¿Cuál sería la respuesta? Lo que le dijo Arquímedes, ¿no? Compañerito le dijo al rey, qué pena, pero a usted lo faulearon. Miren, no hay un material. Él llegó, en el caso de él, fue más certero y lo que hizo fue calcular el P específico al oro. Pues aquí lo estamos haciendo así, ¿no? Más prácticos y buscamos aquí, miren, no hay. Entonces, ¿qué concluimos? Que supongamos pues que no fuera, que fuera así como lo estamos haciendo, entonces la conclusión sería, no, mire, ese material, ¿cierto? Es una aleación, o sea, es una mezcla. ¿Ya? A usted no le metieron oro a esa corona completamente, le metieron fue una mezcla, luego engañaron. ¿Listo? Eso. En este caso, pues, repito, pues en este caso, sí, yo me acuerdo, no sé, este problema lo tengo por ahí hace ratico, pero creo que sí aparece. Sí aparece. ¿Aló? Robert, apaga el micrófono. Robert. ¿Está ocupado? ¿Le interrumpo? Espérame un segundo. Eso. Listo. Bien. Ok. Entonces, listo, muchachos. Muy bien. Si alguien lo puede encontrar, la próxima clase nos dice, por favor, ¿vale? ¿A qué corresponde? Pero yo creo que sí lo hay. Bien, señores.
Y hagamos aquí otros ejercicios para que la próxima clase entremos a un nuevo tema que es la parte de estabilidad. Entonces, a ver, este ejercicio hagámoslo de manera rápida, señores. ¿Cierto? Y el problema dice así. Ojo. Ah, no, ese ya lo tenemos, no, ese ya lo hicimos. Sí, perdón, ese ya está hecho. Ese ya está. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer otro. A ver, les comento, chicos. Uno de estos problemas los bajé de internet, estos dos, y creo que están mal redactados. Ahorita lo miramos. Hagamos uno de estos nomás, ¿vale? No confío mucho en estos. Listo. Dice lo siguiente, mire. Un objeto de 5 kilogramos se mete en el agua y se hunde. Mire, por ejemplo, mire, ahí me doy cuenta, por ejemplo, mire, esas son las cositas, mire, que uno se pone a pensar, ¿no? Mire, este lenguaje no es un lenguaje técnico, mire, esto no es utilizado por una persona, un profesional duro, mire. Se hunde no se dice, esa es una palabra pues muy popular, pero esa no es una palabra que usted va a encontrar en un texto técnico, señores, ¿cierto? Aquí se podría haber utilizado y se sumerge, algo así, no sé, ¿sí? Pero mire, desde ahí ya me causa un poco de desconfianza, ¿no? Entonces, listo, vea, un objeto de 5 kilogramos se mete en el agua, no se mete en agua nomás, mire. ¿Sí se dan cuenta, señores? Mire, son cositas, y mire que hasta para eso nos sirven estos problemas, mire, para analizar, ¿cierto? La parte, ¿cómo se llama esto? De ortografía y todo ello. Entonces se mete en agua y se sumerge, siendo su peso aparente en ella de 30 minutos. Entonces, peso aparente igual a 30 minutos. Y dice que el peso tiene 5 kilogramos. Entonces, la masa de ese cuerpo es de 5 kilogramos. Entonces, me piden calcular el empuje. Piden calcular su volumen y su densidad. ¿Listo? Miremos, a ver. Entonces, ¿cómo hallamos el empuje? Pues el empuje, que aquí lo están representando... Ah, no. Venga, no los voy a confundir, porque si no, no sé por qué le coloqué la E. Listo, entonces el empuje ya sabemos que es la fuerza boyante. ¿Cómo calculamos la fuerza boyante? Multiplicando el peso específico del fluido por el volumen del cuerpo. Dice que se mete en agua, se introduce en agua y se sumerge. Entonces, si se introduce, si está en agua dentro, pues está aquí. ¿Sí o no? Ahí está el cuerpo. ¿Listo? Entonces me piden... me están dando como dato el peso aparente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo calculamos esta fuerza boyante? Primero, pues, entonces, miramos. El volumen, ¿no? Como lo hicimos en el anterior ejercicio. Pues sería el peso menos el peso aparente. ¿El peso? Pues Perfecto. Exacto. ¿Listo? Exacto, miren, aquí sería, el peso aparente será igual a ¿qué? Al peso menos la fuerza boyante. Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? Entonces, miren, correcto, entonces miren, la fuerza boyante la despejamos de ahí. ¿Por qué? Porque el peso usted ya lo conoce. ¿Por qué? Porque conoce la masa. Entonces, ¿cuánto vale el peso, por favor? 49,05 newtons. Newton, muy bien. Toda la fuerza boyante va a ser igual a ¿qué? Al peso menos el peso aparente, ¿no? ¿Sí es así? A ver. ¿Sí, no? Ok, ahí quedaría. Entonces, la fuerza boyante va a ser igual a ¿qué? A W, que es 49.05 newton, menos el peso aparente, que son 30 newton. ¿Cuánto valdría esto? 19.05 newton. Bien, ahí tenemos mi fuerza boyante. Listo. Segundo, volumen desplazado. Entonces, volumen desplazado, ¿cómo lo encontramos? Mire la formulita ahí.
Pues volumen desplazado va a ser igual a ¿qué? A la fuerza boyante dividido entre el peso específico del fluido. Volumen desplazado. Profe, pero lo que le están pidiendo es el volumen del cuerpo. Pero el problema dice que está sumergido. O sea, sería el volumen desplazado, ¿sí o no? Ese sería esto. Esto va a ser igual a 19.05 Newton dividido entre el peso específico del fluido, que dice que es agua, mírenla. Aquí me dice. Entonces sería, peso específico del agua es 9.810 Newton metro cúbico. ¿Cuánto vale, por favor, ese volumen? 1.94 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 1.94 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Listos? Segunda incógnita resuelta. ¿Y la densidad? ¿Cómo llamamos esa densidad, señores? La densidad. ¿Cuál? Masa sobre volumen. Muy bien. Eso, densidad, nosotros sabemos que es ¿qué? La masa dividido entre el volumen. ¿La densidad de quién? Del cuerpo, ¿no? Estamos hablando ahí. Entonces, ¿la masa del cuerpo lo tenemos? Sí, señor. ¿El volumen del cuerpo lo tenemos? Lo acabamos de hallar. Entonces, ¿la densidad de ese cuerpo es cuánto? Es la masa, que son 5 kilogramos, entre el volumen, que es 1.94 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Y eso me da cuánto? 2.631.58. ¿Qué unidades? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Ok, esta es la densidad del cuerpo. ¿Listos? Listo, muchachos, mírenlo. Miren qué fácil que fue esto. ¿Ok? Eso es, chicos. Yo creo que ahí estamos bien, ¿no? Con estos ejercicios yo creo que es suficiente, ¿no, señores? Yo pienso que deberíamos como pasar ya a otro temita, porque si no nos quedamos ahí. No sé cómo lo miren ustedes. A mí me parecería que sí. Mientras tanto, venga, voy a darles las... Miremos a ver quiénes fueron los que enviaron. Perdón un momentico, muchachos. Voy a mirar quién fueron los que enviaron el ejercicio anterior. Jóvenes, el ejercicio que yo les puse para que les iba a recibir era este, ¿no? Sí, ¿no? Fuerza boyante, sí. El de la estatua, profe. No, ese no es. Ya. Okay. Entonces aquí tenemos 147 y el otro 139. Eran dos preguntas, ok. Entonces, ojo, el ejercicio tiene que estar completo, señores. ¿Listo? Al compañero Robert le faltó un datico, le faltó un... Le Si me faltó resolver un dejé problema. indicado por ese volumen desplazado era. ¿Cómo? Pero no está resuelto, Le. A ver. Ah, no, sí, sino que ya fue por el apunte de Amy, entonces ya se lo resolvió. O si no, pues quedaba en lo de que fueras indicado. Vale. Bueno, listo, está bien. Listo, entonces, Robert Melo, ok. Porfa, Robert Melo, 1. Seguimos con... ¿Quién otro fue que me presentó? Gabriel Alpala también lo presentó. Miremoslo a ver. Es la misma para los dos. Las dos cosas, pero Gabriel, ahí está incompleto, ¿no? Pues sí, estaba incompleto, sino que nos enviaba el mensaje. Y como dijo que ya no recibíamos, ya no lo envié a la otra parte. Ah, bueno, listo. Entonces, Gabriel no. ¿Quién más sigue ahí? Si les faltó algo, chicos, nada que ver. No, nadie más.
A ver, no, nadie más. A ver, Brian, no, tampoco. No, listo, nadie más, muchachos, entonces solamente los dos, perdón, Robert nomás. ¿Listo? Bueno, señores, por el momento, si no hay inquietudes, dejemos ahí, señores, dejemos ahí. Y el día de mañana, señores, mañana creo que tenemos clase, comenzamos con este temita, que es la estabilidad de cuerpos flotantes. ¿Listo? Estabilidad de cuerpos flotantes. ¿Vale? ¿Listo, señores? Si no hay más, señores, nos vemos. Señor. En el Brian. No entendí el peso aparente. Ese no se lo sumaba con el otro peso del... A ver. ¿En cuál? En el que hicimos. ¿En cuál página estábamos? ¿Pero en cuál estábamos? A ver. ¿Cuál era el último ejercicio, señores? A ver. ¿Aquí? Eso, coménteme. No entendí el peso aparente en ella de 30 newton. ¿Qué pasa? ¿Qué no entendió? Verá, nos dice un objeto de 5 kilogramos se mete en agua. Entonces, ese pues ya tiene un peso, ¿no? Aparte de eso, ¿tiene otro peso? ¿Que sería el aparente? No. Verá. La cuestión es la siguiente. ¿Listo? El problema es algo así. Entonces, tenemos aquí una vasija, un recipiente de agua. Entonces, en ese recipiente, lo que dice el problema es que se metió un objeto, cualquiera aquí, que tenía una masa de 5 kilogramos. Como tiene esa masa, usted de una sola ya tiene el peso. ¿Por qué? Porque el peso es el producto de masa por gravedad. Listo. Ese es el peso real. ¿Listo? Ese es el peso real. Bien. Entonces, ¿qué más dice? Dice que se metió y se sumergió, ¿no? Él de pronto utilizó esta palabra para hacer hincapié que estaba dentro del fluido. ¿Ya? Y entonces, ya estando ahí, lo volvieron a pesar dentro de ese fluido. Y al pesarlo dentro de ese fluido, pues lo que usted está hallando es lo que se conoce como peso aparente. Y dice que ese peso que hallaron cuando ya el cuerpo estaba dentro del fluido, le dio un valor de 30 newton. Eso es lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces, ahí ya vemos que tenemos dos valores. El peso aparente, que es el peso de un cuerpo dentro de un fluido, que siempre va a ser menor al peso real. Y el peso real, ¿cuánto vale? Pues el producto de 5 por 9.81, que ya me lo dieron, vale 49.05, miren. Ese es el que usted se hace pesar cuando uno va a una balanza o cuando va a un médico. Este es este peso que está aquí, miren. ¿Ya? Entonces, esos son los datos que me da el problema. Y con base en esos datos me dice, pues, que encuentre lo demás. Entonces, verá, resulta de que esta fórmula ya la tienen, yo se la regalé. Esta fórmula dice que el peso aparente es la diferencia entre el peso y la fuerza boyante. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Entonces, a partir de esta fórmula empezamos a despejarla y empezamos a hallar los demás elementos. ¿Sí, Brian? Sí, profe, ya. Gracias. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, juiciosos. Hasta luego, Estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que me les vaya bien. Chao, Miguel. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.